Esta historia tiene lugar en un futuro cercano, más precisamente en el año 2045. Nos muestran el orfanato infantil Grace Fieldhouse, donde viven felices 38 niños de hasta 12 años de edad. En este orfanato, el único adulto que dirige este lugar es mamá Isabela, la administradora. Norman, Emma y Ray son los niños mayores del orfanato, tienen 11 años, y cada uno de ellos tiene un sueño relacionado con el mundo exterior. Sin embargo, toda la idílica rutina de este orfanato está alterada por una gigantesca muralla que lo rodea, lo que significa que la única entrada y salida del lugar es una puerta con rejas a la que los niños tienen prohibido acercarse. Solo se abre cuando los niños son adoptados por nuevas familias, lo que implica que los huérfanos de este orfanato nunca han visto el mundo exterior. Todo lo que tienen es a mamá Isabela, sus pequeños hermanos y juegos al aire libre. Los niños son muy felices y están satisfechos con su vida actual. Después del desayuno, comienzan sus estudios y realizan exámenes con un alto nivel de dificultad. Entre ellos, 3 destacan por obtener siempre puntuaciones perfectas: Norman, Ray y Emma. Nadie se sorprende de que Norman sea un genio con una mente excepcional, Ray tenga una inteligencia que rivaliza con la de Norman, y Emma, con su increíble capacidad atlética, haya logrado alcanzar el nivel de los dos en el aprendizaje. Sin embargo, un niño llamado Don no estaba conforme con esto y decidió desafiar a Norman a un juego de atrapar. Así comenzó la persecución. Los niños corrieron a buscar escondites, mientras Ray cronometraba y Norman iniciaba la búsqueda. Rápidamente Norman encontró a varios niños, y debido a la impulsividad y temperamento impaciente de Don, Norman logró localizarlo con facilidad y atraparlo junto a Connie. Al final, todos fueron encontrados, excepto Emma. Sin embargo, Norman también la descubrió rápidamente, ya que su mayor debilidad era su excesiva bondad. Norman sobresalía en estrategias, y en este juego, la clave era el uso de la táctica para vencer al oponente. Al verse derrotado, Don decidió exigir una revancha, pero esta vez Norman sería el que se escondería mientras todos los niños lo buscaban. Emma fue la primera en encontrar a Norman cuando lo vio parado frente a la cerca. Mamá les había advertido estrictamente que no se acercaran ni a la puerta ni a la cerca, ya que ese lugar era muy peligroso. Ray también llegó, y juntos discutieron las advertencias de mamá. Los niños sabían que antes de cumplir 12 años, todos dejarían el orfanato. Sin embargo, se preguntaban por qué aquellos que se habían ido antes nunca enviaban cartas de regreso. Aunque no eran hermanos de sangre, su vínculo era incluso más fuerte que el de una familia. Cada niño tenía un sueño para cuando salieran del orfanato. Algunos querían conseguir ropa nueva y comer comida deliciosa, mientras que los chicos deseaban poder tener citas con chicas lindas y ver un tren. Norman soñaba con viajar y descubrir lugares que nunca había visto, mientras que Ray solo quería sobrevivir. Emma, por otro lado, no quería irse porque se sentía feliz en el orfanato. Connie soñaba con convertirse en una madre como mamá y prometió que nunca abandonaría a ningún niño. Hoy era el día en que Connie sería adoptada. Se despidió de todos y luego mamá la llevó hacia la puerta. En ese momento Emma se dio cuenta de que Connie había olvidado su conejo de peluche. Pensaron que era demasiado tarde, pero Ray les aseguró que si corrían, podrían alcanzarla. Sin dudarlo, Emma y Norman tomaron el conejo y corrieron hacia la puerta para entregárselo. Al llegar, vieron un camión estacionado frente al portón. Cuando ambos comenzaron a buscar alrededor, no encontraron a Connie por ningún lado. De repente, Emma buscó detrás del camión y, aterrorizada, vio el cadáver de Connie. En ese momento, una voz resonó desde el interior de una puerta, lo que hizo que ambos se apresuraran a esconderse debajo del vehículo. Entonces, apareció una criatura monstruosa. Fue en ese instante cuando descubrieron la terrible verdad. El orfanato era en realidad una granja de producción de carne humana de alta calidad para la élite. Para esas criaturas, Connie solo era un producto de calidad media. Sin embargo, su verdadero interés estaba en cosechar pronto a los 3 niños que siempre obtenían la puntuación más alta en los exámenes. Uno de los monstruos notó algo extraño y se inclinó para revisar debajo del camión. Afortunadamente, solo encontró el conejo de peluche de Connie. Mientras tanto, Emma y Norman salieron corriendo con todas sus fuerzas. Mientras huían, el miedo se apoderó de ellos al darse cuenta de que solo eran alimento para esas criaturas. No podían creer lo que habían visto, pero era la cruda realidad. Al regresar a su habitación, Norman y Emma comenzaron a planear su escape. Decidieron aplicar estrategias similares a las del juego de atrapar para que todos los niños pudieran sobrevivir en el exterior. Detrás de la pared, Ray escuchó su conversación. A la mañana siguiente, su expresión ya no era la misma de antes, pero tanto ella como Norman sabían que debían actuar con normalidad para evitar levantar sospechas. El orfanato era solo una fachada para la granja. Los niños eran alimentados con comida deliciosa. Su estilo de vida tranquilo solo tenía un propósito: preservar la calidad del producto. La edad determinaba la calidad de la carne. Los niños eran enviados entre los 6 y los 12 años. A los 6 eran considerados de calidad media, mientras que a los 12 alcanzaban la calidad más alta. A partir de esa edad, el cerebro ya había alcanzado su máximo desarrollo
y las criaturas lo consideraban la parte más exquisita. La próxima entrega de Niños estaba programada en 2 meses, por lo que Emma y Norman sabían que debían actuar rápido para escapar junto con todos los demás. Ambos comenzaron a estudiar el plano del orfanato y decidieron que la mejor oportunidad para huir sería durante la hora de juego matutina, cuando los niños tenían más libertad. Sin embargo, al explorar los alrededores, descubrieron que detrás del bosque había un enorme muro de aproximadamente 2 a 3 metros de grosor y muy alto. De repente, sonó la alarma de reunión. Un niño se había perdido, pero mamá lo encontró rápidamente, lo que demostró que cada niño tenía un dispositivo de rastreo implantado en su cuerpo. No importaba quién lo intentara, nadie podría escapar. Esa noche, mamá fue a ver a Emma porque sospechaba que ella y Norman habían ido hasta la puerta del orfanato. Esto aterrorizó a ambos. Esa misma noche, Emma y Norman se infiltraron en el almacén y usaron manteles para fabricar cuerdas. Luego las escondieron en el hueco de un árbol cerca del muro. Su próximo desafío era descubrir la ubicación del dispositivo de rastreo y encontrar una forma de sacar a todos los niños del orfanato. Decidieron contarle a Ray, ya que él tenía un gran conocimiento en tecnología y mecánica. Justo en ese momento, Ray apareció, pues había estado siguiéndolos en secreto. Entonces, Emma y Norman le revelaron todo lo que habían descubierto. Ray propuso que solo los 3 escaparan. Argumentó que había demasiados niños y muchos eran muy pequeños, lo que complicaría la fuga. Además, mamá, los demonios y los dispositivos de rastreo hacían que el escape fuera aún más difícil. Pero incluso si lograban salir del orfanato, no sabían qué les esperaba afuera. Lo único seguro era que los niños que eran transferidos iban a un mundo dominado por demonios, un lugar donde los humanos no podían vivir. Por ello, Ray consideraba que dejar a los niños atrás era la opción más razonable. Sin embargo, Emma se negó rotundamente. Para ella, la única opción era escapar con todos. No quería que ninguno de sus amigos terminara como Connie, ni que siguieran siendo sacrificados. No podía permitir que nadie más sufriera ese destino. Si afuera no había un lugar donde pudieran vivir, entonces crearían uno para los humanos. Emma estaba decidida a no rendirse, por lo que necesitaban la ayuda de Ray. Norman apoyó la decisión de Emma porque, cuando vio a Connie ser sacrificada por los demonios, él lloró de miedo, pero Emma lloró por el temor de que más niños tuvieran el mismo destino. Eso era admirable, pensar en proteger a los demás incluso en una situación tan desesperada. De repente, sonó la alarma de reunión. Mamá anunció la llegada de una nueva niña llamada Carol, quien sería la nueva hermana de los niños. Además, otra adulta había sido enviada al orfanato para ayudar a mamá. Norman, Emma y Ray se preocuparon mucho, ya que la llegada de otro adulto significaba la presencia de un nuevo enemigo. La nueva cuidadora, llamada Krone, fue asignada a una habitación desde donde podía vigilar fácilmente a los niños. Con la llegada de Carol y Krone, los niños obtuvieron nueva información. Carol era la sustituta de Connie, lo que confirmaba la existencia de un lugar donde preparaban a niños desde 1 año de edad. Además, la llegada de Krone sugería que existían otras granjas similares a la suya. Ahora los 3 niños tenían que planear una forma de escapar con todos los demás y, al mismo tiempo, descubrir la ubicación del dispositivo de rastreo. Entonces recordaron que Carol, al ser nueva, probablemente aún tenía marcas recientes de la implantación del dispositivo. Descubrieron que mamá había sido la más joven en ser elegida como cuidadora en todas las granjas y que los niños criados bajo su supervisión siempre tenían la mejor calidad. Mientras tanto, el trabajo de Krone era memorizar toda la información sobre los niños. Mamá ya había notado que Norman y Emma conocían el secreto de la granja, pero en lugar de informarlo, planeaba encargarse de la situación por sí misma. Al enterarse de esto, Krone se sintió muy feliz. Estaba decidida a capturar a los niños que sabían la verdad y reportar la falta de mamá. Si lo lograba, mamá sería expulsada del orfanato y Krone podría ocupar su lugar. En ese momento, Krone planeaba apoderarse del puesto de mamá. Por otro lado, Emma estaba limpiando a Carol y revisándola cuidadosamente en busca del dispositivo de rastreo, pero no encontró ninguna marca visible en su cuerpo. De repente, pensó en algo. Los demonios seguramente no comerían el rastreador, por lo que el lugar más fácil para extraerlo debía ser el borde de la oreja. Mientras tanto, mamá realizaba su informe periódico. Se confirmó que los 3 niños con las puntuaciones más altas serían enviados según el cronograma. Los superiores esperaban con ansias la entrega de mercancía suprema, ya que la calidad de los productos de las otras granjas no era satisfactoria. Por otro lado, los 3 niños ya habían identificado la ubicación, la forma y el tamaño del dispositivo de rastreo. Ahora debían encontrar la manera de desactivarlo. Sin embargo, temían que si lo destruían, se activaría una alarma de seguridad. Ray decidió encargarse de descubrir cómo desactivar el rastreador sin activar la alerta. Mientras tanto, los 3 idearon un plan de escape basado en el juego de atrapar. Usarían el juego como entrenamiento para mejorar sus habilidades físicas y estrategias mentales.
mentales. De repente, Krone se acercó a los niños y les propuso jugar a las atrapadas con ellos. Ella sería quien buscaría. Muy rápidamente, Krone logró encontrar a casi todos los niños. Luego, comenzó a perseguir a Emma. Como había revisado previamente los datos de los niños, sabía que la debilidad de Norman era su poca resistencia física. Por otro lado, la debilidad de Emma era su ingenuidad, por lo que Krone centró su persecución en ella. Finalmente, logró atrapar a Emma. Sin embargo, el tiempo del juego terminó antes de que pudiera atrapar a Norman y Ray, por lo que Krone perdió. Norman comenzó a preocuparse por el hecho de que mamá ya no estaba detrás de ellos como lo hacía antes, lo que significaba que ya no necesitaba vigilarlos ella misma. Sin embargo, en la granja no había cámaras ni dispositivos de escucha. Eso solo podía significar que, entre los niños, había un traidor que le pasaba información. Por otro lado, mamá ya había descubierto las verdaderas intenciones de Krone. Aunque ante todo se mostraba obediente y dedicada a su trabajo, en realidad estaba ilusionada con la idea de haber encontrado el punto débil de mamá y de poder tomar su lugar. Mamá advirtió a Krone que si obedecía sin cometer errores, le permitiría convertirse en una mamá en el futuro. Cuando Krone regresó a su habitación, estaba furiosa por la amenaza de mamá. Mientras tanto, Norman propuso que todos jugaran a atrapar en equipos. Explicó que si alguien corría solo, sería fácilmente derrotado, por lo que debían formar varios grupos y jugar como si realmente estuvieran huyendo. Ray temía que uno de los dos sospechosos pudiera estar filtrando información a mamá. Sin embargo, Norman ya tenía un plan para descubrir quién era el traidor y al mismo tiempo convencer a Don y Hilda de unirse a su bando. Los niños continuaron jugando a atrapar, pero ahora aplicando estrategias de equipo en el juego, preparándose para una fuga real. Ray necesitaba aproximadamente 10 días para desactivar el dispositivo de rastreo. Norman decidió que la fuga se llevaría a cabo en ese plazo. Tanto Ray como Emma se sorprendieron con su decisión, ya que la próxima transferencia de niños aún tardaría más de un mes. Sin embargo, Norman temía que mamá también pensara de la misma manera, por lo que debían engañarla y escapar antes de que llegara el invierno. Esa noche, los tres revelaron la verdad a Don y Hilda. Don se mostró incrédulo, pero Hilda creyó en ellos porque sabía que Emma amaba el orfanato y a mamá, por lo que nunca mentiría sobre algo así. Norman y Ray elaboraron un registro con los puntajes de los niños que habían sido adoptados desde los 6 años en adelante. Luego, pidieron a Don y Hilda que escaparan junto con todos los demás niños. Ambos aceptaron. Para descubrir quién era el traidor, Norman ideó un plan. Ray escondió una cuerda debajo de su cama y le informó a Don sobre ello. Hilda, en cambio, recibió la instrucción de ocultar una cuerda en el techo del baño del segundo piso. De esta forma, si mamá recibía información, sabrían quién había filtrado la ubicación de la cuerda. Esa noche, Hilda salió de su habitación. Poco después, en la habitación de mamá, apareció una nota que decía: "La cuerda está escondida debajo de la cama de Norman". Después, Hilda se dirigió a la habitación de Krone. Emma la siguió en secreto y se alegró al ver que Hilda no era la traidora. Krone intentó manipular a Hilda para que se aliara con ella, pero falló. Al regresar, Hilda y Emma se abrazaron y lloraron juntas de alivio. Ahora estaba claro, el traidor había delatado la ubicación de la cuerda a mamá a cambio de una recompensa. Don y Hilda se dieron cuenta de que los recientes juegos de atrapar eran en realidad entrenamientos para la fuga. Esa noche, Norman se reunió con Emma para preguntarle su opinión sobre el siguiente paso del plan. Emma seguía decidida a llevar consigo al traidor en la fuga, incluso si esa persona no quería ir. Su razonamiento era que, una vez que todos escaparan, la vida del traidor tampoco estaría a salvo. A través de esta experiencia, Emma se dio cuenta de algo importante. Aunque esa persona los hubiera traicionado y trabajara para los demonios, ninguno de los niños era realmente malo. Todos eran parte de su familia. Esa noche, Norman y Ray fueron a verificar las cuerdas escondidas. La cuerda en el techo del baño del segundo piso seguía ahí, pero la cuerda escondida debajo de la cama de Norman había desaparecido. En ese momento, Norman miró directamente a Ray. Norman le explicó que había planeado todo el engaño para descubrir al verdadero espía. Había escondido 3 cuerdas en diferentes lugares y le dio información diferente a 3 personas, Ray, Don y Hilda. Pero solo una cuerda desapareció, la que Ray conocía. Ray se recostó en la cama y comenzó a reírse fuertemente, admitiendo finalmente que él era el espía de mamá. Norman esperaba que no fuera verdad, ya que había confiado profundamente en Ray. Luego, Norman explicó los beneficios que Ray obtenía de ambas partes y mencionó un punto clave. Mamá nunca confiaría completamente en un simple delator para usarlo como su espía principal. Durante la conversación, Ray reveló un secreto impactante. Había estado trabajando como informante de mamá desde hacía mucho tiempo. A pesar de ello, Norman no quería exponer a Ray completamente. En cambio, le propuso 3 cosas. 1. Seguir ocultando su identidad como espía y fingir que nada había sido descubierto. 2. Revelar toda la información que tenía sobre el orfanato para ayudar a que todos escaparan. 3. Unirse completamente a su bando y ayudarlos a huir. Norman le pidió a Ray que volviera a su lado. Mientras Ray lo pensaba, Norman le recordó que eran una familia, que habían crecido
crecido juntos y que él prefería verlo como un amigo en lugar de un enemigo. Norman sabía que fue él quien planeó que Connie dejara atrás su conejo de peluche a propósito. Su intención era que Emma y Norman fueran a la puerta y descubrieran la verdad por sí mismos. En realidad, Ray quería que ellos supieran el secreto de mamá para que pudieran hacer algo al respecto, y por eso siempre se opuso a la idea de escapar en 10 días, porque no creía que fuera viable. Ray reveló que había encontrado la manera de desactivar el rastreador y que su objetivo era asegurarse de que Emma y Norman no fueran asesinados. Finalmente, aceptó seguir con el plan de Norman y mentirle a mamá. Sin embargo, le pidió que engañara a Emma, ya que consideraba que ayudar a todos a escapar era imposible. Si intentaban llevar a todos, Emma y Norman no podrían escapar con vida. Como mucho, podrían llevar a Dawn y Hilda. Ray se retiró de la habitación y dejó la decisión en manos de Norman. Después, Ray fue a la habitación de mamá y le informó sobre los entrenamientos de atrapar. También le advirtió que tuviera cuidado con Crone, insinuando que podría traicionarla. Mamá felicitó a Ray y le aseguró que mientras mantuviera a Emma y Norman bajo control, todo estaría bien. Esa noche, no ocurrió nada inusual. Ray, en ese momento, aceptó su papel como informante de mamá por última vez. Mientras dormía, Norman tuvo una pesadilla en la que veía a todos sus amigos siendo asesinados. En su sueño, Ray le reprochaba que nunca debió intentar llevarse a todos los niños. Norman abrazaba el cuerpo sin vida de Emma y lloraba desconsoladamente. De repente, un demonio apareció detrás de él, lo que hizo que Norman despertara bruscamente. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que seguía en el orfanato, rodeado de los niños, como cualquier otro día. Más tarde, Norman, Ray y Emma se reunieron nuevamente, como de costumbre, para discutir el plan de escape. Pero esta vez, algo era diferente. Norman le explicó a Emma el verdadero plan de Ray, lo que la dejó sorprendida. Ray confesó que había hecho todo para que descubrieran la verdad, pero como dejaron el conejo atrás, mamá los descubrió y tuvo que cubrir sus errores. Sin embargo, se comprometió a encargarse de toda la planificación y prometió que sacaría a todos del orfanato. Emma le preguntó si ya estuvo experimentando con los rastreadores de otros niños y si tuvo que sacrificar a otros niños para salvarlos. A pesar de esto, tomó la mano de Ray y lo consoló por haber tenido que pasar por todo esto él solo. Mientras tanto, Dawn y Hilda estaban muy preocupados por los chicos. Dawn, impulsivo y ansioso, quería rescatar a Connie de inmediato, sin saber que ella ya había muerto. Hilda, por otro lado, sentía que había algo más que los tres les estaban ocultando y que aún no conocían la verdad completa. Después, Emma reunió a Hilda, Dawn, Ray y Norman para discutir los momentos en los que mamá desaparecía misteriosamente. Emma señaló que la habitación secreta de mamá estaba ubicada junto al baño y la lavandería. Pensaban que ese lugar podría ser donde se suministraban los bebés y las nuevas hermanas para las granjas. Dawn propuso irrumpir en la habitación de inmediato. Sin embargo, Ray rechazó la idea, argumentando que sería demasiado peligroso y arriesgado. Ray pidió a Dawn que se encargara de preparar la cena, pero tan pronto como Dawn salió de la habitación, decidió hacer lo contrario. Movidos por la curiosidad, Dawn y Hilda entraron en la habitación en busca de respuestas. Al inspeccionar la estantería, descubrieron que detrás de los libros había una puerta secreta, pero estaba cerrada con llave. Dentro del orfanato, los chicos ya conocían casi todos los secretos. El entrenamiento de escape iba bien. El dispositivo de rastreo podía ser destruido. El plan de fuga tenía 3 fases principales. 1. Trepar el muro. 2. Escapar del orfanato sin ser capturados. 3. Sobrevivir y adaptarse al mundo exterior. Mientras tanto, Dawn fingió tropezar con mamá y en el proceso logró robarle la llave de la habitación secreta. Más tarde, Emma entregó un libro a Norman y Ray. En la parte superior de los libros había etiquetas con códigos misteriosos. Se dieron cuenta de que esos códigos eran en realidad números de expedientes, lo que indicaba un mensaje oculto que alguien había dejado dentro de los libros. Mientras tanto, Dawn y Hilda lograron colarse en la habitación secreta. Durante su exploración, Dawn descubrió una escotilla que conducía a un sótano secreto. Ambos decidieron bajar. Por otro lado, Emma y Norman descifraron los mensajes ocultos en los libros. Descubrieron que un hombre llamado Minerva había enviado los mensajes desde el exterior. Era muy probable que fuera un aliado, aunque no sabían si seguía vivo o si siquiera tenía conocimiento de la existencia de la granja. Aunque la ayuda de Minerva era incierta, su mensaje era una prueba de que la sociedad humana aún existía fuera del orfanato. Mientras tanto, Dawn y Hilda exploraban el sótano y encontraron una gran cantidad de objetos almacenados, incluyendo el conejo de peluche de Connie. Mientras tanto, Emma y los chicos hallaron más libros con los mismos códigos de Minerva, pero notaron que 2 libros en particular no contenían códigos, una novela de aventuras y un libro de mitología. Esto les pareció extraño. Al ver todos los objetos en el sótano, Dawn y Hilda comenzaron a comprender que las palabras de Emma eran ciertas. De repente, Dawn tropezó con una estantería, activando un mecanismo oculto
oculto que reveló un dispositivo de comunicación. El descubrimiento de todos estos objetos sacudió por completo a Dawn. Ahora ya no podía confiar completamente en Emma, Norman y Ray, porque sentía que ellos tampoco habían confiado en él y en Hilda al ocultar tanta información. Además, estaban aterrorizados ante la posibilidad de que mamá entrara a la habitación secreta y los descubriera. Mientras tanto, los chicos se sorprendieron al notar que Dawn y Hilda no estaban en el comedor. Mamá empezó a sospechar y se preparó para entrar en la habitación secreta. Justo en ese momento, uno de los pequeños corrió hacia ella y le entregó una llave, lo que desvió su atención. Gracias a esto, Dawn y Hilda lograron salir sin levantar más sospechas. Después contaron a Emma, Norman y Ray todo lo que habían visto en la habitación secreta de mamá. Finalmente, Norman, Ray y Emma decidieron revelar toda la verdad. Los demonios existían y los niños solo eran alimento para ellos. Dawn se enfureció al darse cuenta de que le habían ocultado información. Se sintió traicionado y creyó que nunca habían confiado en él. Desesperado, salió corriendo y rompió en llanto, frustrado por su propia impotencia. Pero después de hablar, todos se comprendieron y renovaron su determinación: escapar juntos del orfanato. Solo quedaba una semana para ejecutar el plan de fuga, y todos los preparativos estaban en su lugar. Dawn y Hilda lograron robar productos de limpieza y herbicida, tal como lo había solicitado Norman. El plan consistía en distraer a mamá y a Krone para que no pudieran vigilar la fuga. Ray se encargaría de mantener ocupada a mamá y, al mismo tiempo, le informaría sobre las actividades de Norman, diciéndole que estaba recolectando productos de limpieza, herbicidas y cualquier cosa que pudiera ser útil para asesinarla. Mamá anunció que había recibido una orden de sus superiores. La próxima transferencia de niños no se realizaría como de costumbre, sino que ocurriría en enero. Mientras los niños discutían su plan, Krone apareció de repente. Al darse cuenta de que ellos ya conocían el secreto de la granja, les propuso una alianza. Los niños quedaron sorprendidos y desconfiados, pero Norman los convenció de aceptar. Norman explicó que cooperar con Krone podría ser beneficioso para ambos. Los niños querían escapar de la granja. Krone quería convertirse en la nueva mamá del orfanato. Además, Krone también quería librarse de la marca con su número de identificación. Les reveló que cuando las niñas cumplen 12 años y cumplen ciertos requisitos, tienen dos opciones antes de ser transferidas. 1. Aceptar su destino y ser enviadas a la muerte. 2. Convertirse en una mamá para continuar viviendo. Sin embargo, para ser seleccionadas como mamá, deben cumplir dos condiciones: tener un puntaje dentro de un rango determinado, ser recomendadas por una mamá existente. Si cumplen estos requisitos, pueden sobrevivir sin necesidad de escapar, pero aceptar convertirse en mamá tiene un alto precio. Se les implanta un chip en el cuerpo. Si intentan salir del orfanato, una descarga eléctrica se activa y detiene su corazón. Si intentan atacar a mamá, el chip envía una señal de alerta a los superiores de la granja. Debido a esto, Krone no tenía otra opción más que seguir viviendo dentro del orfanato. La alianza con Krone les permitiría a los niños obtener más información sobre el orfanato y, además, eliminar un obstáculo en su camino hacia la fuga. Sabían que debían aprovechar cada oportunidad. Mientras tanto, mamá recibió un paquete frente a la puerta principal. Dentro había varios objetos y una carta. Esa noche, Norman y Emma fueron a la habitación de Krone y le pidieron que les mostrara el dispositivo de rastreo. Krone les explicó que el dispositivo muestra la ubicación de los niños, pero no sus identidades. Está implantado en la oreja izquierda. Ella no sabe cómo destruirlo. Si se daña, envía una señal de alerta a los superiores. Además, reveló que ella tenía 26 años y había crecido en una granja. Mamá tenía 31 años. Nunca ha visto el mundo exterior ni sabe si hay humanos libres fuera. Krone también mencionó que la seguridad en la granja depende completamente del dispositivo de rastreo, por lo que no hay muchos guardias ni patrullas. Cuando Norman y Emma se marchaban, Krone sonrió. Los había leído completamente. Descubrió, con solo verlos, que casi toda la información que les reveló ya la sabían. Era claro para ella que algo estaban ocultando. Además, les preguntó si sabían de él, y ante la negativa, ella prometió contarles la próxima vez. Era el momento de iniciar el plan de escape. Durante la hora de juego después del almuerzo: 1. Ray distraería a mamá. 2. Norman y Emma analizarían la zona. 3. Dawn y Hilda vigilarían desde afuera, observando el segundo piso del orfanato. 4. Si algo salía mal, Ray daría la señal para detener la operación de inmediato, pero Norman adelantó la fecha del escape para evitar cualquier interferencia de Krone. Mientras los niños comían en el comedor, Krone entró en la habitación de Ray y revisó todos sus objetos. Finalmente, encontró una nota que explicaba cómo destruir el rastreador. Entonces, decidió ejecutar su plan y entregar la nota a Grandma. Pero antes de que pueda hacerlo, mamá entró en la habitación de Krone y le entregó una carta. Cuando Krone la leyó, quedó aterrorizada. Mamá se despidió de ella. La carta era una orden oficial de los superiores, en la que nombraban a Krone como la nueva mamá de la Granja 4.
Krone no podía creerlo. Mamá le explicó que ella misma la había recomendado para el puesto. De inmediato, Krone tuvo que recoger sus cosas y dirigirse a la sede central. Al llegar a la puerta del orfanato, se encontró con Grandma, la supervisora de todas las granjas. Antes de irse, Krone reveló todo lo que sabía. Los niños con puntajes más altos conocían el secreto del orfanato. Estaban planeando escapar. Krone se había convertido en un obstáculo para mamá Isabela. El orfanato y los niños bajo el cuidado de Isabela eran especiales, y ella era una pieza clave para Grandma, por lo que Krone nunca tuvo la capacidad suficiente para reemplazarla. Lo que realmente importaba a los superiores era ofrecer la mejor mercancía posible a los demonios de alto rango, asegurando así los mayores beneficios. De repente, la puerta del orfanato comenzó a cerrarse y un demonio apareció. Krone entró en pánico, recordando que de niña ya había visto una de esas criaturas. Había estudiado, luchado y sobrevivido a toda costa, superando a muchos otros para llegar hasta donde estaba. Antes de salir de la habitación, Krone ocultó un bolígrafo y un pequeño paquete dentro de un cajón en la habitación de los niños, con la esperanza de que lo encontraran. Finalmente, el demonio la atrapó. La criatura clavó una flor en su pecho. Antes de morir, Krone tuvo un último pensamiento. Después del desayuno, los niños comenzaron a ejecutar su plan. Ray distrajo a mamá para que no notara sus movimientos. Norman y Emma treparían el muro para espiar lo que había más allá del orfanato. Don y Hilda observaron atentamente la ventana del segundo piso. Mamá descubrió que Ray era un traidor. La situación cambió por completo. Ahora mamá tomaría el control absoluto de los niños usando el rastreador. Lo encerró en una habitación y miró el rastreador, descubriendo que los niños que corrían hacia el muro a través del bosque eran Emma y Norman, debido a la velocidad de ambos. Don y Hilda seguían vigilando la ventana. Todo parecía normal hasta que mamá apareció de repente. Ambos se asustaron, ya que Ray aún no había dado ninguna señal. Don corrió hacia la habitación para verificar qué ocurría. Dentro, Ray intentaba forzar la puerta para salir. Justo en ese momento, Don rompió la puerta, liberando a Ray. El objetivo de los niños no era detener la exploración, sino bloquear el camino de mamá y continuar investigando. Mientras Emma y Norman preparaban la cuerda para la fuga, mamá apareció de repente. Se acercó con calma y trató de convencerlos. Les dijo que vivir en el orfanato era mejor que enfrentar el mundo exterior. Allí tenían comida, amor y calidez. No sentirían hambre ni frío, ni tendrían que conocer la dura realidad. Podrían despedirse del mundo con satisfacción. Pero Emma quería decidir su propia felicidad, sin importar cuánto sufriera. Entonces mamá reveló que sabía que no eran solo 3 los que planeaban escapar, sino 5, dejando a Emma y Norman en shock. Emma corrió y sujetó con fuerza a mamá, intentando arrebatarle el rastreador. Norman aprovechó la distracción para tomar la cuerda, pero sin dudarlo, mamá le rompió la pierna a Emma y les advirtió que controlaría a todos los niños hasta el final. Mamá les reveló que tenía una nueva orden de sus superiores. El día de la transferencia de Norman estaba programado para mañana. Emma, después de que mamá le rompiera la pierna, necesitaría entre 1 o 2 meses para recuperarse completamente. Mamá llevó a los niños de regreso al orfanato. Los niños estaban en shock y aterrorizados por la inminente partida de Norman. La cuerda que habían preparado fue confiscada. Emma no podía moverse debido a su lesión. A pesar de todo, el plan de escape seguiría en marcha, pero sin Norman. Ray, Don y Hilda comenzaron a elaborar un plan para ayudar a Norman a escapar. Frente a los demás, Norman fingió estar tranquilo, pero por dentro estaba aterrorizado. Los niños continuaron ajustando su plan. A la mañana siguiente, Norman intentaría escapar solo. Debía neutralizar su rastreador y fingir que había huido, pero en realidad se escondería en el bosque hasta que Emma se recuperara y pudieran escapar juntos. Si Norman lograba escapar, la seguridad del orfanato se reforzaría. Pero eso no sería un problema, ya que el orfanato priorizaba el bienestar de los niños para que su cerebro se desarrollara de la mejor manera. Norman intentó justificar por qué no debía escapar solo, pero Ray rechazó cada una de sus excusas. Sin embargo, Norman finalmente reveló la razón principal por la que no podía escapar. Si él huía, Ray o Emma podrían ser elegidos como su reemplazo. No podía permitir que ninguno de los dos corriera ese riesgo. Emma ideó un nuevo plan. Sabía que los 3 eran considerados mercancía de primera calidad, además de ser casos especiales dentro del orfanato. Dado que ella estaba herida, no podría ser suplantada por nadie más. Si se necesitaba a alguien para reemplazar a Norman, ese sería Ray. Pero si Ray también sufría una lesión grave, entonces la transferencia sería pospuesta. Si esto no funcionaba, idearía nuevas estrategias. Lo único que importaba era hacer todo lo posible para que Norman siguiera con vida. Todos estaban decididos
decididos a escapar juntos. Don y Hilda preparaban una nueva cuerda. Mañana, Norman desactivaría su rastreador y se escondería en el bosque. Después, subiría el muro para espiar lo que había más allá antes de que aumentara la seguridad. Ray había estado reuniendo materiales durante 6 años, utilizando partes de los premios que recibía para evitar que mamá sospechara. Resulta que había descubierto el secreto desde que era un bebé. Sus recuerdos eran fragmentados, pero muy detallados. Recordaba la apariencia de los demonios, así como la existencia de otros bebés. Sabía que detrás de la puerta principal se encontraba la sede central y que las 5 granjas estaban ubicadas una al lado de la otra. Esa noche, mamá anunció que Norman había sido adoptado. Los niños se reunieron a su alrededor para felicitarlo, sin saber la verdad. Después continuaron jugando como si nada ocurriera. Mientras tanto, Hilda seguía fabricando más cuerdas. Norman regresó a su habitación y encontró la pluma que Crone había dejado. A la mañana siguiente, tomó la cuerda y corrió hacia el muro para escapar. Consiguió escalar rápidamente, pero poco después sorprendió a todos al regresar. Norman nunca tuvo la intención de huir. Al ver lo que había más allá del muro, descubrió un enorme precipicio. La altura era imposible de superar saltando, lo que significaba que los niños no podrían escapar de esa manera. Norman exploró el muro y descubrió que estaba dividido en 2 secciones. Desde el centro, el paisaje a ambos lados era idéntico. Se dio cuenta de que toda la granja estaba construida sobre un terreno hexagonal rodeado por un abismo. Ahora, el único objetivo debía ser encontrar la sede central, ya que solo allí había un puente que cruzaba el precipicio y llevaba al exterior. Desde el principio, Norman nunca había pensado en escapar. Si él huía, todo el plan se desmoronaría. En este punto, cualquier error, por pequeño que fuera, podría arruinarlo todo. No estaba dispuesto a arriesgar nada, tampoco quería que nadie más muriera. あったかい。今までありがとう。二人のおかげでいい人生だった。楽しかった。嬉しかった。 De vuelta en su habitación comenzó a recoger sus cosas. Fue entonces cuando vio un teléfono de juguete y recordó los momentos felices en los que jugaba con Emma y Ray cuando eran pequeños. Bajó al comedor para despedirse de los niños. Todos estaban reunidos para decirle adiós. Emma corrió hacia él con la intención de desactivar su rastreador, pero Norman rápidamente la detuvo y guardó el dispositivo de neutralización. Ambos comenzaron a discutir acaloradamente. Norman criticó a Emma por ser demasiado ingenua y temeraria, mientras que ella insistía en que él debía seguir vivo. Pero en el fondo, Norman sabía que esa parte infantil y sincera de Emma era lo que más le gustaba de ella. Mamá se acercó y amenazó a Emma, advirtiéndole que si causaba más problemas, la enviaría directamente a la muerte. Norman le dijo su último adiós a Emma. Antes de irse, le entregó el dispositivo para destruir los rastreadores y le pidió que nunca se rindiera. Norman fue llevado por mamá hasta la puerta del orfanato. Mamá sabía que Norman no intentaría escapar. De repente Norman la miró y le preguntó si era feliz, lo que la tomó completamente por sorpresa. La puerta de hierro se abrió y frente a ellos había un camión estacionado, exactamente igual al que habían visto cuando Connie fue adoptada. Al día siguiente, la vida en el orfanato continuó con aparente normalidad. Sin embargo, Emma y Ray estaban devastados. Esa noche, Ray, Emma, Don y Hilda discutieron qué hacer, pero Ray había perdido toda voluntad de seguir adelante. Se rindió por completo y perdió el deseo de vivir. Estaba demasiado agotado. Incluso dejó de interesarse por el dispositivo que desactivaba los rastreadores. Emma lo tomó y se alejó en silencio. Poco después, mamá se acercó a Emma. Sabía que estaba sufriendo por la pérdida de Norman y que Ray también estaba en un estado de depresión. Emma se sentía completamente impotente. Mamá le sugirió que dejara de resistirse. Luego le hizo una oferta. Si Emma quería, podría ser recomendada como candidata para convertirse en una futura mamá. Con el tiempo, podría crecer, dar a luz a un hijo y convertirse en una adulta dentro del sistema. Si los superiores la aprobaban, podría regresar al orfanato como mamá o como hermana, igual que Crone. Pero Emma se negó rotundamente. Mamá le dio a Emma tiempo para pensar. El tiempo pasó y el orfanato entró en el mes de diciembre. Emma y Ray seguían hundidos en la tristeza. El 15 de diciembre, Ray sería transferido, coincidiendo con su cumpleaños. La noche antes de su traslado, Ray estaba solo cuando Emma se acercó a él. Emma.
Durante todo ese tiempo, Emma había estado pensando en un nuevo plan. No podía aceptar que Norman hubiera desaparecido sin una razón válida. Ray confesó que también había estado pensando lo mismo. Durante 2 meses no habían hablado entre ellos para evitar que mamá sospechara de sus intenciones. El primer obstáculo era la vigilancia constante de mamá. Durante el día, siempre llevaba consigo al niño más pequeño. Por la noche, lo dejaba en su habitación, lo que significaba que necesitaban encontrar la forma de evadirla. El único camino de escape era el puente, pero estaba altamente custodiado. Ray planeó provocar un incendio por la noche. Durante la confusión sacarían a todos los niños con la excusa de una evacuación. También había escondido 10 bombas de alcohol en el bosque. Cuando llegaran al puente, lanzaría las bombas a las granjas cercanas, causando aún más caos. Ray propuso ejecutar el plan de inmediato. Sin embargo, temía que mamá ignorara el incendio y solo se concentrara en los niños, ya que eran la mercancía más valiosa. Para asegurarse de que ella se preocupara de verdad, Ray decidió prenderse fuego a sí mismo. Si algo le ocurría al niño con la puntuación más alta el mismo día de la transferencia, mamá no podría quedarse de brazos cruzados. Esta era su venganza personal. El plan de Emma y Ray comenzó. El fuego se propagó rápidamente. Mamá corrió al lugar y, tal como esperaban, pidió a Hilda que sacara a los niños. Después, tomó un extintor con la esperanza de salvar al menos el cerebro de Ray. De repente se dio cuenta de que Emma había desaparecido. Usó el rastreador para localizarla y descubrió que estaba cerca. Pero cuando llegó al lugar, solo encontró una oreja con el rastreador implantado. Mientras tanto, Emma corrió hacia el punto de encuentro con los niños, donde Ray ya la estaba esperando. Antes de que el incendio ocurriera, Emma logró detener a Ray. Le reveló que Norman había descubierto su plan antes de ser transferido. Sabía que Ray tenía la intención de morir dentro del orfanato, por lo que le pidió a Emma que lo detuviera. Utilizó el incendio que Ray había planeado para engañar a mamá y permitir que todos escaparan juntos. Los niños corrieron hacia el muro, listos para escapar. Mientras tanto, mamá entró en la habitación secreta y buscó su dispositivo de comunicación, pero el fuego lo había consumido todo. Sin embargo, al entender que Emma y Ray seguían con vida, sonrió con determinación. No dejaría que huyeran. Mamá. Emma había tomado una decisión difícil: dejar atrás a los menores de 4 años. El frío invierno y el abismo hacían que el escape fuera demasiado peligroso para ellos. Antes de partir, Emma le reveló toda la verdad a Phil sobre el orfanato y mamá. Phil era el único niño menor de 4 años que conocía la verdad. Los demás ignoraban todo sobre la fuga y el incendio. Más tarde, él llevó a mamá al escondite de los pequeños, mientras Emma confiaba en que, cuando creciera, los guiaría hacia la libertad. Mamá activó su dispositivo de comunicación y alertó a la sede central sobre la fuga. La alarma resonó antes de lo previsto, sembrando el pánico entre los niños, que aún estaban lejos del puente. Los guardias iniciaron el protocolo de seguridad máxima. Sin embargo, el plan de Norman era otro: cruzar el abismo. Aunque la distancia y el terreno eran peligrosos, todavía había una oportunidad. Don, que había practicado lanzar la cuerda a larga distancia, logró asegurarla al otro lado. Sin dudarlo, fue el primero en cruzar con éxito. Pero eso no es todo. Lanyon y Toma también habían estado practicando y lograron cruzar más cuerdas al otro lado. Ray, observando la escena, imaginó a Norman a su lado. Siempre había creído que sacar a todos los niños del orfanato era imposible. Los veía como un obstáculo, y en algún momento Norman también lo había pensado. Pero al final, gracias a Emma, cambió de opinión. Los niños confiaban en ella porque, aunque temeraria e irracional, era honesta y determinada. Los demonios comenzaron a dar alertas de que no veían a los niños por ningún lado. Mamá comprendió todo y corrió a toda velocidad hacia el muro. Solo quedaban 5 niños por cruzar, pero el miedo los paralizaba. Ray le pidió a Emma que atara a uno de ellos a su cuerpo para cruzar juntos. Mamá logró escalar el muro y alcanzarlos. Solo Emma quedaba por cruzar. Ella se despidió de mamá y saltó al otro lado del abismo. Mamá, sola sobre el muro, los vio escapar. En ese instante, los recuerdos de su infancia la golpearon. Se vio jugando con un amigo, el mismo que luego fue transferido. La tristeza la invadió, recordando el momento en que intentó huir del orfanato, solo para ser capturada y devuelta por su supervisora. Esa mujer le mostró la realidad de los demonios. Desde ese día, mamá se esforzó sin descanso, estudiando, entrenando y al final, incluso quedó embarazada para asegurar su posición. Con el tiempo, logró convertirse en una mamá. Ahora, mientras observaba a los niños desaparecer en la distancia, se preguntó si alguna vez tuvo otra opción. Como si esto no fuera suficiente para ella, en un punto descubrió que Ray era su hijo biológico. Tras escucharlo tararear una canción, la misma que ella tarareaba durante su embarazo, y que Ray recordaba gracias a su memoria eidética. ねえママ、どうして俺を産んだの？ Finalmente, mamá retrajo la cuerda y oró para que los niños encontraran la luz en su camino. Después, regresó al orfanato con los niños que habían quedado atrás. Los niños que escaparon corrieron toda la noche. Finalmente, vieron el amanecer. Era la primera vez que contemplaban la luz del sol fuera del orfanato. 最初の朝だ。
Si les gustaría que siga con esta historia, háganmelo saber en los comentarios. Gracias por elegirme.